Saludos. En esta parte 2 nos vamos a estar concentrando en las algas. Todas las algas se consideran protistas según algunos autores, como Lynn Margulis. No obstante, algunas especies son reconocidas además como plantas en una de sus circunscripciones más modernas: las algas verdes, las algas rojas y las glaucófitas, que son los grupos de algas más emparentados con las plantas terrestres. Un alga es un organismo con capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica, o sea, que la fotosíntesis oxigénica es la modalidad de la fotosíntesis en la que el agua es el donante primario de electrones y por lo tanto libera oxígeno como subproducto, y ese es el oxígeno que nos da a nosotros y a los otros organismos vivos acuáticos. Y obtener a su vez el carbono orgánico con la energía de la luz del sol, diferente de una embriofita o una planta terrestre que casi siempre viven en un medio acuático, estas algas, y algunas excepciones, ¿verdad? Hay algunas que viven sobre la superficie de la tierra, pero en lugares extremadamente húmedos, y pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Las algas pertenecen al reino protista. En la definición moderna del término se consideran solo organismos eucarióticos o eucariotas. Esto incluye a las algas verdes, que se suelen clasificar entre las plantas. Las algas pardas son protistas. Las algas rojas se pueden clasificar entre las plantas o entre los protistas según el criterio que se tome. Y varios grupos de protistas unicelulares o coloniales que forman parte del fitoplancton, por ejemplo, los dinoflagenados, las diatomeas, las aptófitas, las cristófitas, también. Y las cianobacterias son fotótrofas, pero son procariotas, o sea, bacterias, aunque algunos autores las incluyan en el término eucariota. Así que, en términos generales, las algas, al ser en su gran mayoría organismos acuáticos, incluso las terrestres, requerir lugares extremadamente húmedos, requieren de un ambiente húmedo para poder vivir y poder reproducirse. Si no existe ese ambiente húmedo, no se van a poder reproducir. Además, requieren un ambiente húmedo porque no tienen esa cutícula de cera que tienen las plantas terrestres. Recuerden que la cutícula en las plantas terrestres es la que previene la pérdida de agua por evapotranspiración extrema. Si miramos algunas características de las algas, ¿verdad? Ellas pueden ser microscópicas o macroscópicas, tan microscópicas como una bacteria o cuán macroscópicas como medir hasta 50 metros de largo. Ellas no tienen un sistema conductor de xilema y floema. Ellas no tienen raíces verdaderas, ni tallos, ni hojas verdaderos. Se reproducen sexualmente. Y las algas son sumamente importantes ecológicamente hablando. Así que veamos algunas cositas de ellas. Las algas en general viven en un ambiente muy húmedo, como ya mencionamos, o en el agua. Y con respecto a sus modos de nutrición, no todas las algas son exclusivamente autótrofas. Hay algas que además de realizar fotosíntesis pueden alimentarse de forma heterótrofa, o sea, son mixótrofas. No tienen un sistema vascular de la misma forma que las briofitas. Llevan a cabo simbiosis, llevan a cabo relación simbiótica con hongos para la asociación de líquenes, ¿verdad? Hongo-alga. Llevan simbiosis con animales. Existen muchos ejemplos de animales acuáticos que guardan algas unicelulares en sus tejidos superficiales dentro de las células y sacan ventaja de la fotosíntesis a la vez que proporcionan al alga un ambiente muy constante y favorable para su crecimiento. Tenemos helechos acuáticos como el género Azola, que alberga en simbiosis en sus cavidades estomáticas cianobacterias, de las que aprovechan su capacidad para fijar el nitrógeno, un nutriente generalmente escaso en el agua, y tomándolo del aire. Hay varios casos notables en que las algas aparecen implicadas en relaciones parasíticas también, ¿verdad? Pero son los mínimos. Ejemplo,
la cianobacteria Formidium coralliticum. Esta es una cianobacteria que ataca colonias de coral de diversas especies. Los filamentos del alga provocan lesiones que facilitan la penetración de bacterias sulfoxidantes, que son las que a su vez causan el daño más grave en estos corales. Los rodófitos o algas rojas son muy frecuentes parásitos de otros rodófitos. En general, parásitos y huéspedes están filogenéticamente próximos, así que entre muchos otros ejemplos que se pueden dar de parasitismo de las algas con otros organismos vivos. De la diversidad de las algas, existen más de 30.000 especies conocidas de algas, desde las microscópicas hasta las más gigantes, que pueden llegar a alcanzar 100 metros algunas. Las características esenciales que distinguen a estas del resto de los vegetales fotosintéticos o de lo que son las plantas terrestres, tenemos la ausencia de un embrión verdadero, o sea, no son, por tanto, embriofitas, como lo son las plantas terrestres, y dos, la ausencia de una envoltura multicelular alrededor de los gametangios o esporangios, o sea, con excepción de las caráceas. Se distinguen de los hongos por carecer estas plantas la capacidad fotosintética. Se trata de un grupo polifilético, o sea que no es un grupo de parentesco. No tiene tampoco uso de clasificación científica taxonómica moderna, como las que tienen las plantas terrestres, y aunque siguen teniendo utilidad en la descripción de los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Pero sí se pueden dividir en 5 grupos, lo que son los diatomeas, los dinoflagelados, las algas rojas, las algas pardas y lo que son las algas verdes. Ahora vamos a estar viendo una descripción breve, ¿verdad?, de cada uno de los grupos. Empezamos con las diatomeas. Las algas doradas y las diatomeas son sin duda los tipos de algas unicelulares más extendidos, entre los que se engloban miles de especies diferentes. Las encontramos tanto en agua dulce como en agua salada. En el caso de las diatomeas, que son mucho más habituales que las algas doradas, constituyen y forman, ¿verdad?, parte fundamental del plancton marino. Y las algas doradas se les conoce como plancton microscópico, con individuos que apenas tienen 50 micrómetros de diámetro. Es el grupo más grande de algas donde hay muchos aún sin identificar, y es un grupo que relativamente reciente evolucionó también. Tienen ahí 2 imágenes, ¿verdad?, representando lo que son los diatomeas, como ejemplo de cómo estos se ven en comparación, ¿verdad?, de los otros grupos que vamos a estar viendo más adelante, pero como pueden ver son unicelulares, son relativamente sencillos, simples, no hay mucho dentro de lo que es su estructura y, como les dije, recientemente evolucionaron. Así que no es que están desarrollando estructuras grandes y diversas. Las diatomeas son sumamente importantes para los animales acuáticos, para las cadenas alimenticias acuáticas, ya que estas proveen fitoplancton. El fitoplancton se alimenta del sol. Se produce el zooplancton a su vez puede ser consumido por peces pequeños, como lo pueden ser la mayoría de los moluscos o casi todos los moluscos, y estos moluscos a su vez sirven de alimento para lo que son los peces o alimanes marinos grandes. Esto es parte de lo que es su ciclo de vida, de lo que es su razón de ser como parte del ecosistema. En adición a eso, las diatomeas se pueden reproducir asexualmente por muchas generaciones. Y luego, si se dan las condiciones apropiadas dentro del hábitat, entonces estas se pueden reproducir sexualmente también. Así que no tienen límites en términos de cómo ellas van a sobrevivir. Ellas simplemente, si se dan las condiciones apropiadas, se reproducen sexualmente. Si no están las condiciones apropiadas, ellas van a buscar multiplicarse hasta tanto se den las condiciones necesarias para una reproducción sexual y continuar evolucionando. Ahora bien, aquí tenemos lo que son los dinoflagelados. Los dinoflagelados, las algas de fuego, las encontramos de manera
habitual en los océanos, pero también pueden aparecer en el agua dulce, moviéndose gracias a sus flagelos. Podemos dividir las algas de fuego, los dinoflagelados, en dos clases diferenciadas. Los dinoflageladas, que forman mareas rojas y que algunas especies tienen capacidad de luminiscencia, mostrando por la noche una apariencia de que el mar está en llamas, de ahí su nombre, algas de fuego. O las criptomonadas, y entiéndase criptomonadas, no criptomonedas, ¿okay? Son similares a las dinoflageladas, también muy dañinas para el entorno, propiciando un color rojizo próximo al marrón. ¿Okay? Así que, como consecuencia, son miembros estos de lo que es el fitoplancton y del zooplancton marino, y lo puedes tener también en lo que son las aguas frescas o las aguas dulces. Y estas son sumamente importantes como parte de lo que son los ecosistemas acuáticos, ya sean marinos o de agua dulce. Bien, aquí tenemos una de mis algas favoritas por su gran diversidad, son las algas rojas de la división Rhodophyta, donde tenemos aproximadamente unos 4.000 especies y tenemos muchas otras sin identificar, ¿verdad? Son de las eucariotas más viejas en la Tierra. Existen fósiles de 2 billones de años, más o menos. Estas tienen pigmentos accesorios, como lo son las ficobilinas. Las ficobilinas tienen la capacidad de enmascarar las clorofilas, especialmente la clorofila A, y por eso estas algas se ven entonces rojas. Recordemos que las clorofilas son los pigmentos que predominan y mientras estos estén activos no va a predominar ningún otro. Así que las ficobilinas enmascaran la clorofila A y de esta forma exhiben entonces estas plantas del color rojo. Debido a esos pigmentos accesorios, las algas rojas pueden fotosintetizar en las profundidades del mar a distintos largos de onda. Estas algas se extienden habitualmente por hábitats de agua marina tropical, sobre todo en la zona de arrecifes y de corales. Sus células carecen de flagelos y centriolos. Sin embargo, sus paredes celulares contienen celulosa y una gran cantidad de carbohidratos diferentes. Se reproducen de manera asexual mediante esporas, pero que al carecer de flagelos se transportan gracias a las corrientes de agua. También se reproducen de manera sexual, alterando su función entre las diferentes generaciones. Tienen distintos usos comerciales. Tienen la gelatina que se utilizan para hacer helado, es uno de los usos que le dan, lo que se conoce como carrageenan. Tienen las jellies, las gelatinas, los sirops, algunos panes, también lociones, la pasta de dientes, las gelatinas farmacéuticas. Ahí también están los agares como medios de cultivo para bacterias y hongos. Y también estas algas rojas en algunos sitios las utilizan como alimento. Así que tienen muchos usos y ecológicamente son sumamente importantes. Aquí tenemos los llamados kelps en inglés, o las algas pardas. Esas son de la división Phaeophyta. Son las más cercanas o las más que se relacionan a las diatomeas, pero se ven muy diferentes a las diatomeas. ¿Okay? Las algas pardas constituyen una de las especies de algas más grandes del mundo, que se distribuyen a lo largo de los océanos. Son las que se encuentran a mayor profundidad también, por eso ese color pardo, ¿verdad? No están recibiendo sol directo, no reciben ni siquiera luz intermedia. Habitan en las costas rocosas y en mar abierto, en agua fría. Contienen órganos para producir fotosíntesis, diferentes tejidos de anclaje, bolsas de aire para conseguir flotar. Tienen tallos y gametos, o sea, lo que son tallos artificiales y gametos para la reproducción sexual. Y los ciclos de vida de estas algas pardas también alternan las distintas diferentes generaciones
implicando la reproducción tanto sexual como asexual en forma de esporas. ¿Okay? Estructuralmente son multicelulares, así que eso es algo que las diferencia de las diatomeas también. Las algas verdes de la división clorófita son el grupo de algas más grandes y el más diverso de las algas. Habitan tanto en agua dulce como en aguas saladas y en la tierra. Ellas pueden flotar en quebradas, en ríos, en lagos, en reservorios, en riachuelos. También puede vivir en rocas o en áreas rocosas extremadamente húmedas. La mayoría de las algas verdes se colonizan principalmente en hábitats de agua dulce, como ya mencionamos, ¿verdad? Pero tenemos algunas marinas, y este tipo de algas tiene paredes celulares constituidas por celulosa, con la presencia de uno o dos flagelos y varios cloroplastos, por lo que encontraremos diferentes subclases de algas verdes que obtendrán su energía de fotosíntesis y otras que conseguirán desplazarse y obtener sus alimentos de sus proximidades. Las algas verdes se dirigen a sí mismas en miles de especies, tanto unicelulares como multicelulares. Por lo general, las algas verdes multicelulares pueden agruparse en colonias de gran tamaño, que oscilan entre 4 individuos, las más pequeñas, y varios millones de células para las más grandes. Tenemos también lo que son las algas verde amarillas o las xanthophysia, que también son conocidas como algas amarillas verdosas. Están mucho menos extendidas que sus hermanas las algas verdes, con apenas 500 a 600 especies diferentes, son muy pocas, muy pequeño el grupo, o el subgrupo, perdón. Y se trata de organismos unicelulares cuya membrana está formada por celulosa y sílice, en este caso, ¿verdad? Y contienen uno o dos flagelos para conseguir moverse. Estas células también contienen cloroplastos, sin embargo, carecen de pigmentos, por lo que su coloración tiende a ser más hacia el color amarillo. Podemos encontrarlas formando pequeñas colonias de unas pocas células que habitualmente se van a extender por el agua dulce. Sin embargo, se ha encontrado variedades que sobreviven en agua salada e incluso en el exterior, en suelos húmedos. Y tenemos lo que son las algas euglenas. Las encontramos tanto en agua dulce como en agua salada y gracias a su contenido de cloroplastos consiguen realizar la fotosíntesis de manera similar a las plantas terrestres. Este tipo de algas carece de paredes celulares, sin embargo, se protege mediante una capa de proteínas muy similar a la pared celular animal. Tiene una gran capacidad para crear relaciones simbióticas con algas verdes, así que pudieran considerarse algas mucho más desarrolladas, ¿verdad?, que la anterior. Así que las algas verdes es sumamente diverso y se puede subdividir como grupo. Continuamos con las algas verdes. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de algas verdes tenemos lo que es la lechuga de mar, que es la primera que encuentran allá arriba. La que encuentran ahí hacia el centro. Y esta lechuga de mar usualmente la encuentran en la vulva, se encuentra en agua salada. Son plantas que son estructuralmente se derivan de una sola célula, micasterias. Tienen aquellas que son más filamentos, tienen aquellas que son más coloniales, como lo es el volvox, que la tienen ahí en la última lámina. Tienen tali, que son aquellas que más tienen apariencia de hoja, como la que tienen ahí en el centro, ¿verdad? Hay una gran diversidad de ellas. De hecho, las plantas terrestres se dice que surgieron a partir de lo que son las algas verdes y que las algas verdes son sus ancestros, ya que ambas tienen pigmentos fotosintéticos, clorofila A y clorofila B, y algunas algas verdes tienen pared celular de celulosa y las células se dividen de formas muy similares.